A continuación, Tributación de hoy. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Tributación de hoy, un programa destinado para los ciudadanos en su entorno fiscal para el Ecuador, con la conducción de la doctora Cristina Trujillo. Tributación de hoy. TC Audit Compañía Limitada. Somos una firma de auditoría y contabilidad representante en Ecuador de Nexia International. Soluciones integrales, actitud y calidad en nuestros servicios es lo que nos caracteriza. Experiencia local, alcance global, cerca de ti. Más información en www.tcaudit.com.es, marketing@tcaudit.com.es. Tributación de hoy, un programa diferente donde abordaremos temas relacionados en el ámbito contable, tributario, financiero, laboral. Tenemos la importante presencia de entrevistados que nos ayudarán a comprender con un lenguaje sencillo el marco regulatorio de nuestro país. Estamos en el cierre fiscal. Las sociedades tienen que determinar su impuesto a la renta. Una obligación como contribuyentes, como sujetos pasivos, es calcular y determinar correctamente el impuesto a la renta de las sociedades. El día de hoy nos acompaña un experto tributario, un gran amigo y sobre todo un instructor de talla local e internacional. Tenemos al socio de impuestos de una de las principales firmas de auditoría de nuestro país, Juan Yupa. Estimado Juanito, qué gusto el día de hoy que nos puedas acompañar. Tu experiencia en el ámbito tributario, en el manejo societario de las empresas, definitivamente para mi programa es un verdadero privilegio poder hoy compartir un tema tan importante. Nos encontramos ya a las puertas de poder determinar correctamente nuestras obligaciones como contribuyentes, como sujetos pasivos. Las sociedades, el día de hoy en nuestro programa, vamos a hablar de este impuesto que las sociedades tenemos que determinar y pagarle al Estado. Es cierto que han habido muchas regulaciones en estos últimos años, principalmente en el año 2017, la Ley de Reactivación Económica, y en el año 2018, la Ley de Fomento Productivo. Han habido modificaciones de esta tarifa de impuesto a la renta. Y quiero comenzar con nuestra primera pregunta. ¿Cuál ha sido la variación de la tarifa general de impuesto a la renta para las sociedades en estos últimos años? Gracias, Cristina, por la invitación. Y efectivamente el tema de impuestos es un tema muy importante, más aún en estos meses que estamos previos a la declaración de impuesto a la renta. Con respecto a la pregunta, podemos decir que la tarifa de impuesto a la renta en los últimos años ha variado bastante. ¿Por qué? Porque desde que se emitió el Código de la Producción hasta esa fecha, la tarifa de impuesto a la renta fue del 25%. Con el Código de la Producción se redujo un punto porcentual hasta llegar al 22% como tal. Esta tarifa del 22% como tarifa general se mantuvo hasta el año 2017. En este año 2018 cambia nuevamente la tarifa general y se establece en el 25%. 25% que vamos a aplicar este año 2018 como tarifa general y para el siguiente ejercicio económico de igual forma. Tú has topado dos cosas que son fundamentales y que nuestros televidentes lo deben conocer. Cuando nace este Código Orgánico de la Producción, que por su poder jerárquico modifica la Ley de Impuesto a la Renta, genera una disminución que se va realizando cada año de la tarifa que lo tuvimos por muchos años en el Ecuador, el 25%, y fue disminuyendo al 24, al 22, al 23, y pues que nos mantuvimos hasta el año 2017. Es importante que nuestros televidentes sepan que en el año 2018 la tarifa general de sociedades es del 25%, es decir, que esa disminución ahora genera un incremento de 3 puntos porcentuales, es decir, que la tarifa que la mayoría de las sociedades vamos a tributar en este 2018 es del 25%. Es importante que estemos claros, 17-22,
18-25%. Siempre nos preguntan nuestros televidentes, pero sobre todo las empresas, ¿esta tarifa general se puede incrementar por alguna razón? Sí, efectivamente. Como mencionábamos, esta tarifa es la tarifa general. Sin embargo, nuestra ley contempla dos posibilidades de que se incremente la tarifa de impuesto a la renta. La una es porque tenga accionistas en paraísos fiscales y a partir del año 2019 que los accionistas tengan un beneficiario efectivo residente en Ecuador. Es decir, tiene accionistas a través de paraísos fiscales y termina en un beneficiario efectivo residente en Ecuador, se incrementa la tarifa en 3 puntos porcentuales, es decir, al 28%. Y la otra razón es que hay una obligación de informar a la autoridad tributaria sobre la composición accionarial, precisamente. Si se incumple esta obligación de informar la composición accionarial, también se incrementa en 3 puntos porcentuales la tarifa general, es decir, al 28%. Algo que es importante y que nuestros televidentes deben diferenciar. En el año 2018, para que estos 3 puntos porcentuales se incrementen de la tarifa general, porque vamos a hablar que el 2018 ya la tarifa es 25 como tarifa general y puedo llegar hasta una tarifa del 28%, es lo que tú nos estás diciendo. Y en el 2019 se entiende que la tarifa tiene la misma o el mismo comportamiento, 25%, pero podría llegar hasta el 28%. Estamos hablando que a partir del año 2018 la tarifa sería 25 y como tarifa máxima el 28% para una sociedad. Correcto. Algo que es importante mencionar es que en el año 2018 nace esta ley de fomento productivo, que es esta ley la que le modifica ciertas condiciones para saber si la tarifa se mantiene en el 25 o sube al 28. Entendiendo un poquito, porque nuestros televidentes van a cerrar su ejercicio fiscal 2018 con algún tipo de variación para el 2019, pero en el 2018, si mis accionistas están en paraíso fiscal, ¿sí?, esta tarifa podría llegar a haber sido al 28%, o si sus beneficiarios efectivos eran o son personas naturales residentes en el Ecuador. En el año 2019, ya la condición para que suba al 28% no necesariamente puede ser un paraíso fiscal, sino que atrás de la compañía extranjera, ¿sí?, la compañía de afuera, existe un beneficiario efectivo residente fiscal en el Ecuador, o que la sociedad ecuatoriana no informe todos sus beneficiarios efectivos. Hay una variación, ¿no es cierto? Sí, efectivamente. En el año 2018 la condición es de que tenga accionistas en paraíso fiscal, independientemente de que el beneficiario efectivo no resida en Ecuador. Eso es importante, ¿no? Exacto. Y para el año 2019, el cambio está precisamente ahí, de que tenga accionistas en paraísos fiscales. Y además. Exactamente. Exacto. Eso es importante porque pongámosles un ejemplo a nuestros contribuyentes. Y tú me vas a decir qué tarifa es la que se debería pagar en cada uno de los ejercicios. Yo soy la sociedad A y tengo un accionista en Panamá, que es la sociedad B. Para el año 18, vamos primero con el año 18. Y atrás de esta sociedad panameña, ¿sí?, no tengo a nadie como beneficiario efectivo, que vamos a ver que es beneficiario efectivo residente en el Ecuador. ¿Cuál sería la tarifa en el 2018? El 28%. 28%. El mismo ejemplo. Soy la sociedad A y mi accionista es la sociedad B, que se encuentra en un paraíso fiscal, y como ya dijimos, no tengo atrás de ese paquete accionario de la compañía panameña a ningún residente fiscal en el Ecuador. ¿Cuál sería la tarifa? El 25%. Es decir, que ya no es un problema el tema de paraíso fiscal, sino quien está atrás en la cadena accionaria al beneficiario efectivo, persona natural residente en el Ecuador. Es correcto. La identificación. ¿Qué es esto del beneficiario efectivo persona natural residente en el Ecuador? ¿Quién es esta persona que hoy prácticamente es a quien se le debe gravar puntos adicionales a la tarifa general? De acuerdo a las disposiciones tributarias específicamente, el beneficiario efectivo es quien tiene el control, la posesión real de las acciones como tal, de las compañías. Entonces es el último accionista, finalmente en este caso, la persona natural. En palabras sencillas, es el que decide sobre las decisiones, sobre el ingreso, sobre la utilidad. Es el que tiene el control, el que Correcto. tiene el poder. Así es. Entonces, en este caso vemos que la tributación se enfoca para que la renta recaiga a la final en este beneficiario efectivo que sea un residente en el Ecuador, que en muchos programas ya hemos hablado sobre qué es la residencia fiscal de las personas naturales. Otra de las preguntas importantes, mi estimado Juanito, ¿esta tarifa general puede reducirse o disminuirse? Porque ahorita hablamos del tema de que la tarifa se puede incrementar. Entonces ya vemos que se puede incrementar de una manera en el 18 y de otra manera en el 19 con la reforma de la Ley de Fomento Productivo. Pero no solamente se incrementa, también tenemos casos en que la tarifa se puede disminuir. Sí, efectivamente. Hay varios casos que están establecidos en la legislación
considerando ciertos requisitos obviamente, entre los cuales podemos mencionar algunos. Por ejemplo, la reinversión de utilidades. Ya estaba vigente hasta hace algunos años la reinversión de utilidades, que permite la reducción de 10 puntos porcentuales de la tarifa cuando la compañía decida hacer una reinversión con incremento de capital y decida invertir y comprar maquinaria o equipos nuevos, activos productivos específicamente, con lo cual se cumplen los requisitos para que la tarifa se reduzca 10 puntos porcentuales. Lo importante ahí precisamente es que hay que cumplir estos requisitos y a partir del año 2018, única y exclusivamente están destinados a 3 sectores este concepto. Entre estos podemos mencionar precisamente los exportadores habituales. Perfecto. Que la ley ya da una definición de exportador habitual. También se indica el sector de la producción de bienes, incluidos del sector de la manufactura, siempre y cuando posean un componente nacional del 50% o más. Y también el tercer sector que tiene derecho o la posibilidad de este beneficio es las sociedades del turismo receptivo como tal. Es decir que podemos tener una disminución de tarifa muy interesante, que si alguno de los sectores que mencionó Juanito nos están escuchando, pues podemos aprovechar estos beneficios que se encuentran totalmente detallados y en una ley, que es la Ley de Régimen Tributario Interno, y que han venido de las diferentes reformas de leyes orgánicas. Correcto. Qué interesante, Juanito, lo que tú nos comentas. Entonces, nuestra tarifa puede subir desde sociedad como puede bajar. En este momento vamos a hacer un corte comercial y regresamos. DC Audit Compañía Limitada. Somos una firma de auditoría y contabilidad representante en Ecuador de Nexia International. Soluciones integrales, actitud y calidad en nuestros servicios es lo que nos caracteriza. Experiencia local, alcance global, cerca de ti. Más información en www.tcaudit.com.es, marketing@tcaudit.com.es. Regresamos, estimado Juan. Cuando nosotros hablamos de esta determinación de las tarifas, de que tenemos que tener claro de que las sociedades por ley tenemos cuál es nuestra tarifa sociedad, así como también la tienen las personas naturales. En el caso de las personas naturales, sabemos que tienen una tarifa progresiva que va del 0 al 35%, y en el caso de las sociedades, una tarifa general, pero una tarifa que puede subir, como tú lo dijiste muy bien, puede subir mirando cómo está mi paquete accionario, o una tarifa que puede bajar viendo estos factores interesantísimos, como tú hablabas de una reinversión de utilidades. Para las personas que nos están viendo, la reinversión de utilidades quiere decir que los accionistas dejan de percibir sus dividendos y estos beneficios, estas utilidades para el accionista son invertidas en la propia institución, haciendo un aumento de capital, pero sobre todo comprando activos productivos. Esos son los 2 requisitos importantes. ¿Podemos tener combinaciones de tarifas? Sí, efectivamente. Como las disposiciones tributarias no establecen una restricción para aplicar las tarifas como tal, en este caso se pueden dar múltiples situaciones, múltiples ejemplos de combinación de tarifas. Por ejemplo, en el caso que mencionábamos anteriormente, que la tarifa por tener accionistas a través de paraísos fiscales y que terminan en un beneficiario efectivo residente en Ecuador, la tarifa se incrementa a 3 puntos porcentuales. Pero si esa compañía decide hacer reinversión de utilidades, puede tener una reducción de la tarifa de 10 puntos porcentuales también. Entonces, como ejemplo sencillo, si la tarifa que la compañía tenía que aplicar era del 28%, con la reducción de 10 puntos porcentuales podría llegar a pagar el 18%. Pero como no reinvierte la totalidad de su utilidad, una parte estaría sujeta al 28% y otra parte estaría sujeta al 18% como tal. Es decir, que cuando las empresas calculen su base imponible, tendrán que determinar bajo esta combinación de tarifas qué porcentaje de la base imponible va a la tarifa general o a la tarifa tomando la consideración de los 3 puntos porcentuales adicionales, que es del 28%. Es decir, que nuestras sociedades no es que tenemos una tarifa fija, sino que partimos de una tarifa general que es del 25%, pero podemos llegar a tener tarifa disminuida o tarifa aumentada dependiendo que se cumpla la condición que está establecida en nuestra norma tributaria, en una ley de régimen tributario interno que ha sido modificada por leyes orgánicas.
Es decir, que muchos de estos cambios tributarios se han venido dando principalmente a partir de, yo creo que de la Ley de Fomento Productivo y de la Ley de Reactivación Económica. Correcto. Justamente algo que también como ejemplo se puede mencionar es que para el año 2018 también los exportadores habituales que incrementen o mantengan el empleo tienen una tarifa reducida en 3 puntos porcentuales, es decir, deberían pagar un 22% en este año 2018 si cumplen esas condiciones como tal. Y eso es importante porque hemos tenido varias preguntas a nuestro programa, varias preguntas al Colegio de Contadores, al área técnica. ¿Qué pasa con estos exportadores habituales que por la Ley de Reactivación Económica, no la Ley de Fomento Productivo, pero por la reacción económica, dice que tenemos una disminución de 3 puntos y que obviamente se tenía que cumplir con una condición importante que es el incremento del empleo o la mantención de este incremento de empleo para que te puedas hacer beneficiario de estos 3 puntos porcentuales? Una de las preguntas que nos hacían era la siguiente. Cristina, sabemos que en el año 18 el tema de tener accionistas en paraísos fiscales automáticamente me subían los 3 puntos porcentuales, ¿no es cierto? Entonces pongamos un ejemplo del 18 para que estas sociedades jurídicas que nos están viendo puedan tener claro esto. Y yo soy una compañía exportadora habitual y en el año pasado, en el año 18, mis accionistas estaban en paraíso fiscal y me preguntaban, ¿puedo aplicar esta deducción de la tarifa? Efectivamente. No hay ninguna restricción para hacerlo. Restricción. La reducción de los 3 puntos, es decir, que si tenía que pagar 28, lo haría el 25. Correcto. ¿Por qué el 25? Porque al tener accionistas en paraísos fiscales, excelente, se incrementa 3 puntos porcentuales, menos 28%. 3. Pero como la disposición de exportador habitual que mantenga o incremente el empleo reduce 3 puntos porcentuales, llegaría al 25%. Perfecto. ¿Y qué pasaría con esta misma exportador habitual que tiene accionistas en paraísos fiscales en el 2019? Tendría el 25% como tarifa incrementada de 3 puntos, no se incrementaría, sería la tarifa general 25% y habría que reducir 3 puntos porcentuales por exportador habitual. Sería el 22%. Habitual. Llegaría al 22%. Esta es una de las preguntas que nos habían hecho mucho los exportadores habituales. Había otra condición, era que para la aplicación del beneficio pues se tendría que tomar en cuenta algún requisito, reglamento que pues tendría en este caso el Comité de Política Tributaria, que hasta el momento no ha sacado, pero que eso no es una condición que sea indispensable para no tomarme el beneficio que está por ley. Correcto. Lo que ha manifestado la autoridad tributaria precisamente es que mientras se cumpla el concepto de mantener o incrementar el empleo, ya se están cumpliendo las condiciones para que se reduzca la tarifa en 3 puntos porcentuales. Esta parte es importante para nuestros exportadores habituales. Usted puede aprovechar este beneficio de reducción de tarifa que la Ley de Reactivación Económica nos ha planteado. Una reducción de 3 puntos, porque ¿qué es lo que busca el Ecuador? ¿Que salgan las divisas o que ingresen las divisas? El Ecuador a la final lo que tiene que mantener, o la política de Estado, es precisamente sostener la dolarización como tal. Que se mantengan. Y los exportadores son un factor o un sector clave dentro de nuestra economía como tal. Exactamente. Es importante, Juanito, generar otra pregunta de las muchísimas que tenemos, sobre todo en este mes de marzo, en este mes de abril, que todos queremos estar bien con el Servicio de Rentas Internas, bien con nuestros impuestos. Nuestras funciones, nuestras actividades como empresas siempre requieren que tengamos una armonía correcta con el Estado y pagar bien los impuestos. Es la idea. Yo creo que el tema de pagar bien los impuestos, más allá de ser una obligación, es una necesidad de estar bien con el SRI, no tener problemas, no tener glosas, hacer las cosas de una manera amparada en la ley. Y aquí viene otra pregunta interesante. ¿El impuesto a la renta causado por la compañía tiene algún efecto en sus accionistas? Sí, efectivamente. Sobre todo cuando los accionistas son personas naturales residentes en el Ecuador. Las disposiciones tributarias establecen que el dividendo entregado a una persona natural residente en Ecuador es un ingreso gravado. Pero precisamente ahí lo importante del pago de la tarifa de impuesto a la renta en la sociedad es que este impuesto puede ser crédito tributario del accionista, obviamente tomando ciertos límites establecidos en el reglamento. Y eso era una preocupación. Cuando tú le dices a un accionista, persona natural residente en el Ecuador, que cumple los causales de residencia de la ley tributaria y su reglamento, su dividendo es gravado. Siempre la primera pregunta o la primera duda que tienen es, ¿estoy tributando 2 veces? Exactamente. Y claro, cuando tú no tienes, hablemos ese conocimiento de conocer que la ley tributaria, lo que tú acabas de decir es que si la sociedad ya pagó un impuesto a la renta sobre ese dividendo, es un crédito fiscal.
Es decir, ¿qué es esto del crédito fiscal? ¿Es como un pago previo, como un pago que me voy a poder luego restar, compensar? ¿Qué es esto del crédito fiscal? Es más, porque en este mes de marzo muchas empresas se están reuniendo ya para mirar sus efectos, sus resultados del ejercicio 2018. Y el accionista espera con ansias tener resultados positivos para tener dividendos. Lo que tú nos acabas de decir es que la persona natural tiene dividendos grabados y que tiene un crédito tributario por ese dividendo, porque la sociedad ya pagó impuestos. ¿Qué es ese crédito tributario? Exacto, es equivalente a un pago anticipado. El momento en que la compañía paga este impuesto a la renta y le entrega como dividendos al accionista, el accionista en el momento en que va a declarar su impuesto a la renta, determina el impuesto y de ahí disminuye el impuesto que ya pagó la compañía. Es decir, como tú bien indicabas, no se paga 2 veces el impuesto, se paga probablemente una diferencia. Hablamos no como un impuesto complementario. Un impuesto complementario, exactamente. Eso es importante que escuchen nuestros socios, nuestros accionistas, nuestros partícipes, sobre todo estas personas naturales que tenemos dividendos grabados, que no hay un doble pago, sino un pago complementario, porque la sociedad ya pagó parte de ese impuesto a la renta y el Estado, por ley, nos está permitiendo tomarnos como crédito fiscal. Exactamente. Es decir, que nosotros pagaríamos solo la diferencia hasta llegar a lo mejor a la tarifa máxima de la persona natural, que es el 35%. Este tema es demasiado interesante. Yo creo que todas las sociedades tenemos ahora muchas dudas de cerrar bien el año fiscal, porque sí han habido reformas tributarias y que se han dado no precisamente por la ley de régimen tributario interno, sino por leyes de mayor jerarquía como leyes orgánicas. Pero siempre yo digo, estar capacitados, estar bien informados es la mejor herramienta para hacer las cosas bien. Para los efectos contables, ¿en qué caso se utiliza la tarifa de impuesto a la renta, Juanito? Para efectos contables, obviamente, para el impuesto a la renta corriente, que precisamente es lo que estamos calculando en este momento y es lo que determina el valor que se va a pagar a la autoridad tributaria. Pero, adicionalmente, debemos tomar en cuenta las tarifas de impuesto a la renta ya aprobadas para el tema de los impuestos diferidos. Es un tema muy importante que se genera y se aplica precisamente en los registros contables de las compañías. Se debe tomar en cuenta qué tarifa de impuesto a la renta se va a aplicar, se va a utilizar cuando las diferencias temporarias se realicen. Aquí estás topando un tema que es de bastante interés, sobre todo si nos están escuchando nuestros amigos y colegas contadores, nuestros amigos y colegas financieros. Es que cuando yo hago un cierre fiscal y determino una tarifa de impuesto a la renta que voy a pagar al fisco, también estoy determinando otro impuesto adicional que es para efectos fiscales, que es el famoso impuesto diferido, que es un impuesto que ayuda a la presentación contable del impuesto a la renta, tomando en cuenta que es importante que ustedes sepan que las sociedades que estamos controladas por la Superintendencia de Compañías tenemos un lenguaje único para la presentación de nuestros estados financieros, que son las normas de información financiera, las famosas NIFs. Y dentro de las NIFs tenemos la obligación de que nuestro impuesto a la renta también tenga una presentación contable adicionalmente a la presentación y al pago tributario. Entonces, lo que tú nos estás diciendo, Juanito, es que tomemos en cuenta en nuestro cierre fiscal que el impuesto a la renta para efecto contable, para efecto de los impuestos diferidos, se tiene que tomar en cuenta las tarifas que se van a aplicar en periodos futuros, ¿sí?, que se piensa recuperar o liquidar este impuesto. El impuesto diferido. El impuesto diferido. Qué interesante, Juan, el tema de hablar de impuestos, hablar de, en este caso, de tarifas, y que ya era hora de topar el tema de tarifas, porque parece sencillo, ¿no? Porque cuando tú le preguntas a una sociedad, ¿cuál es el impuesto de la sociedad? Todo el mundo dice, es en el 18 el 25 y en el 17 el 22%. Pero no van analizando todas esas otras tarifas que nacen. Tarifas disminuidas, tarifas aumentadas, tarifas que podría yo haber disminuido por un beneficio. A lo mejor había muchos exportadores habituales que no sabían que tenían esta disminución de los 3 puntos porcentuales. Es correcto, justamente por las reformas que se van dando y los requisitos que hay que cumplir, precisamente es importante conocer para poder aplicarlo de la mejor forma, tanto en incrementos de la tarifa general como en reducciones de la tarifa general a través de beneficios. Muy importante luego cumplir con los requisitos establecidos. ¿Qué pasa si determino mal la tarifa de impuesto a la renta, no me asesoro, no me instruyo y pagué mal? Posteriormente se tiene que liquidar con los intereses y sanciones adicionales que puedan tener. Definitivamente hablamos de que uno de los principales recursos que se nutre en nuestro país actualmente es el pago correcto de los impuestos.
No queremos que los contribuyentes tengan multas, que los contribuyentes tengan a lo mejor recargos si la tarifa luego es determinada por el fisco. Quiero que por favor mandes un último mensaje a las personas que nos están escuchando. Vean el programa porque en realidad trata muchos temas interesantes de tributación, de contabilidad, de finanzas y siempre es muy importante estar actualizados en estos temas. De mi parte, como siempre, les espero la próxima edición, Tributación de hoy. TC Audit Compañía Limitada. Somos una firma de auditoría y contabilidad representante en Ecuador de Nexia International. Soluciones integrales, actitud y calidad en nuestros servicios es lo que nos caracteriza. Experiencia local, alcance global, cerca de ti. Más información en www.tcaudit.com.es, marketing@tcaudit.com.es. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Tributación de hoy, un programa destinado para los ciudadanos en su entorno fiscal para el Ecuador, con la conducción de la doctora Cristina Trujillo. Tributación de hoy.